Buenas tardes, amadas hermanas en la fe. El Señor pueda bendecir sus vidas. ¿Cuántas vinieron a escuchar la palabra de Dios? No la palabra de la hermana Cristina. ¿Sí? A veces, no sé si a mí me ha pasado, no sé si a ustedes. Ay, hoy enseña fulano. A ver, vamos a ver qué va a decir el hermano o la hermana, ¿no? A veces salimos con esa... No, tengo que ir porque después, si se entera Marin que no estoy, ¿no? Entonces, la actitud es de casa, yo misma aprendí esto, ¿con qué actitud voy a la iglesia? Entonces, Señor, yo sé que vas a hablar a mi vida, yo sé que tú tienes una palabra para mi necesidad, para mi corazón, para edificarme. Entonces yo salgo ya de mi casa, como decía la pastora María, preparando mi corazón para recibir la palabra de Dios, ¿no? No de la persona, sino directamente del Señor, a través de esa persona. Amén. Muy bien, vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar un momento. Padre, te decimos Padre porque creemos, Señor, que un día tú nos adoptaste como tus hijas y venimos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que tu palabra sea sobre todos nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, Señor, sobre toda nuestra voluntad. Te pido esa gracia especial que tú sabes darnos a cada una de nosotras, porque, Señor, tenemos temor de decir cosas que tengan que ver con nuestras emociones. Señor, cierra mi boca, Señor, cuando tenga que hablar cosas que no vienen de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque todavía estamos en este estuche de pecado, Señor. Ayúdame, Señor, a expresar, Señor, lo que tú tienes. Porque, Señor, mis hermanas vinieron disponiendo su tiempo valioso para poder escuchar y ser edificadas en medio por tu palabra, Señor, según sus necesidades. Ayúdanos, Señor. Apelamos a tu presencia, Señor, a tu compasión y a tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro texto central, el libro de Mateo, capítulo 15. Nuestro tema es un clamor de fe. Y vamos a compartir justamente de una mujer, de la mujer cananea, capítulo 15, Mateo, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor, la fe de la mujer cananea. 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. 24. Él respondiendo dijo: ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. 26. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cananea. La ciudad de Canaán era una ciudad pagana. Los cananeos eran enemigos de siempre de los judíos. Los cananeos, los hijos de Cam,
por un incesto. Bueno, ellos, los cananitas, eran enemigos desde la antigüedad de los judíos. Desde siempre fueron enemigos. La palabra cananea o cananeos en hebreo significa mercader, traficante o cananeo. Ellos estaban llenos de dioses, no tenían a Dios de Israel como su único Dios, sino tenían varios dioses en sí. Esta era una mujer cananea, era una enemiga del judío, de Jesús, era su enemiga. ¿Cómo podía Jesús ayudarle a una enemiga de su pueblo? Vamos a ver qué pasa en la historia. Vemos dentro de este contexto de esta historia una mujer con una necesidad y buscando una solución. Y seguramente esta mujer escuchó de la fama de Jesús. Podemos ver en el principio, en el versículo 21, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿De dónde salía Jesús? De la región de Galilea. En los versículos anteriores dice que Jesús estaba hablando con los judíos y los escribas. Venían discutiendo quién contamina al hombre, si contamina lo que come, por qué los discípulos no se lavan las manos. Entonces los escribas y los judíos, los religiosos, los fariseos, estaban tratando de atacarle a Jesús. Entonces, más antes Jesús estaba haciendo compasiones, estaba haciendo misericordia, estaba sanando enfermos, estaba liberando leprosos, estaba haciendo milagros en Galilea, en la tierra israelí. Entonces dice que la multitud escuchaba la fama de Israel y empezaba a perseguirlo. Donde estaba Jesús, ahí aparecía la multitud de las personas, porque la multitud de las personas tenía tanta necesidad. Traían enfermos, traían leprosos y tenían sus hijos o parientes endemoniados y traían multitud de personas hacia Jesús porque Jesús estaba haciendo milagros. Entonces, tanto peso, porque Jesús era humano, ¿verdad? Jesús se cansaba. Entonces, hasta llegar a este punto, dice el libro de Marcos, capítulo 7, nos enseña de que Jesús había decidido salir de la región de Galilea para ir a tomarse un break, como dicen en inglés, un pequeño descanso. Entonces les dijo a sus discípulos: que nadie se entere dónde estoy, necesito tener un pequeño relajo, necesito tener un pequeño momento de paz y de silencio. Entonces ahí sale de la región de los israelitas de Galilea y se mete a una tierra gentil que es la tierra de Canaán, que es la ciudad de Tiro y de Sidón. Bueno, Marcos nos habla de que era vamos a ver Marcos capítulo 7, Sirofenicia. Marcos capítulo 7, versículo 24, dice ahí: la fe de la mujer Sirofenicia. 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega de nación y sirofenicia. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y ahí podemos ver en el libro de Marcos cómo él nos expresa de que ella era griega y sirofenicia de nación. Era una cananita, era una cananea. Vamos a ver una mujer con una necesidad. ¿Cuántas acá tienen sus hijos o sus hijas? La mayoría son madres. Nos vamos a imaginar en un momento de que en algún momento nuestros hijos se habrán enfermado.
o algo les pasó, o un accidente, o una vez Meli, me acuerdo que nos contaba cuando a la nena le arrastró una moto y le partió los labios. Me imagino yo esa desesperación de Meli, de no saber a dónde ir, ni siquiera habrá anotado la patente de la moto, ni quién fue, nada. Lo único que le importaba a ella habrá sido su hija. Bueno, en este punto acá hay una mujer desesperada, porque dice que tiene una hija que está atormentada por un demonio. Una mujer desesperada en la cual está buscando ayuda, y imaginémonos en tus brazos a tu hija o a tu hijo en una situación de peligro, y tú vas corriendo a un hospital y vas y ¿qué dices? Que alguien me ayude, que alguien me ayude. Pero no vas a gritar así, vas a decir que alguien haga algo por mi hija, que alguien haga algo por mi hijo. Esa desesperación, ese clamor de una madre de decir que alguien haga algo. Imagínense ahí los médicos todos ahí y que pasen de largo. Y nadie te diga, sí, ¿qué le pasa a tu hija? Y pasen todos. Y vos corriendo a un médico, por favor, un médico, alguien que haga algo. Y nada, y los médicos pasan y pasan. Y los enfermeros pasan. Imagínate esa sensación de ese momento. Bueno, en este caso había una mujer así, con esa desesperación porque veía que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Entonces quizás ella ahí en su ciudad, en Tiro, en Sidón, en una ciudad pagana, para nosotros por hoy comprender cómo era la ciudad de Tiro de Sidón, dice que estaba cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y su estilo de vida de ellos era como ellos. Así que sabemos cómo era la ciudad de Sodoma y Gomorra, por la cual el Señor destruyó. Bueno, la ciudad de Tiro y Sidón eran similares a su vida de Sodoma y Gomorra. Entonces, encima que era cananita, era enemiga del Señor, ella no estaba bajo las promesas del pueblo de Israel. Ella no tenía ninguna promesa de los israelitas, ningún cuidado, ninguna misericordia de ellos. Su condición de ellos tenía que ser muerte. La nación tenía que ser completamente destruida porque eran enemigos del pueblo judío. Y el Señor vino ¿a quién? Vino a los judíos. Vino a salvar a los judíos, no vino por nosotros, no vino por los gentiles, no vino por los cananeos, vino por lo suyo, pero lo suyo no lo recibieron. Por el cual dice que nosotros fuimos injertados, gracias a lo que los suyos no le recibieron. Entonces, versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. La palabra clamar en hebreo es un grito de ayuda, un grito de auxilio, un grito de súplica. Recién decíamos de qué manera ustedes o en algún momento cuando tenemos unos hijos nos desesperamos y vamos y gritamos desesperadamente. Ese es un grito de auxilio, de ayuda, de súplica. Clamaba diciendo, ¿qué decía esta mujer? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, era una expresión judía. Cristo era el Mesías de los judíos. A una gentil no le correspondía decir Hijo de David. Pero ella, no siendo judía, reconoció su autoridad de que él era el Mesías, el Salvador. Le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Esta mujer estaba seguramente en su mente, dijo, si yo le digo, como los judíos, hijo de David, si yo expreso la palabra que ellos usan, reconociendo quién era él, porque seguramente ella sabía que venía el Mesías, el prometido, el Salvador para su pueblo de Israel. Seguramente ella dijo, si yo clamo, es como si vos vas a un hospital y vas en busca de un médico conocido. Vos directamente vas y le dices, en este caso vamos a poner al hermano Carlos. Doctor, necesito al doctor Carlos fulano. ¿Qué van a hacer todos? Van a empezar a buscar al doctor y van a traerlo al doctor. Entonces, acá esta mujer estaba clamando, reconociendo la identidad de quién era él. Hijo de David, ten misericordia. La palabra misericordia está formado de dos palabras, miser y cordis. Miser, que significa desgraciado, desdichado. Cordis, que es corazón. Es la capacidad de sentir la desdicha de los demás, compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo esta mujer al Señor? Ten misericordia, compadécete de mi desgracia, compadécete de mi desdicha, la desdicha que hay en mi corazón. O sea, era una mujer que estaba completamente un corazón roto y quebrantado totalmente. Y le estaba pidiendo a Dios esa misericordia. Ten misericordia de mí, le dice. Era una madre completamente angustiada y afligida. Y le da una razón. Mi hija, o sea, esta era la razón por la cual ella era la desdicha de su corazón. Estaba desdichada. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué le está diciendo? Este es el propósito que hace que yo esté completamente quebrantada. Que mi corazón desfallece, que mi vida no tenga sentido. Esta es la razón. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Me imagino que esta mujer sufría muchísimo por la condición de su hija. ¿Qué madre no sufre por la condición de su hija? Seguramente esta mujer escuchó acerca de la compasión de Jesús hacia los hombres y que era poderoso para hacer un milagro en su hija. Pregunta, nosotras, mujeres de Casa de Oración Banfield, ¿sabemos que Jesús es poderoso y que nos puede ayudar? ¿Verdad? ¿Sabemos? Entonces, ¿por qué no llevamos todas nuestras cargas a Él? ¿Saben? Muchas veces es porque no le creemos a Él. Y luchamos y batallamos y nunca obtenemos lo que necesitamos. Buscamos consejos en el mundo. Esperamos en el hombre la ayuda que necesitamos y los hombres siempre fallamos. El sistema de Dios dice, pídeme, yo soy tu Dios todopoderoso, pero espera, sé paciente a mi respuesta. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él conoce a los que en Él confían. Él es la fortaleza en el día de tu angustia. La mujer no se acercó a Jesús confiando en su propia justicia, sino apelando a la justicia de Él. Yo conocí una madre
así como esta mujer. Y es mi madre. Decidí en algún momento de mi vida tomar una decisión con un joven que creía que amaba a Dios. Y yo le dije a mi mamá, pero mamá, ese joven ama a Dios. Y me dijo mi mamá, no. Entonces decidí irme a vivir con ese joven. Y mi mamá me dijo, hija, ¿tú quieres irte a vivir con ese joven? Bueno, ese joven a mí no me agrada, no nos gusta. Nadie en casa estaba de acuerdo con ese joven. Y me dijo, ¿quieres vivir como tú quieres? Bueno, de la puerta para afuera. Entonces le dije, pero bueno mamá, está bien, me voy. Voy a agarrar mis cosas y me voy. Dice, ¿tus cosas? ¿Qué cosas? Mis cosas. No, hija, de la puerta para afuera. No tienes cosas. Y para mí fue la peor madre del universo. Entonces dije, yo sé trabajar, soy independiente, soy negociante, yo voy a salir adelante, de la mano de Dios y con ese joven. Y en pecado, no dije en pecado, pero... Y me fui 2 años lejos de mi casa. Pasaron 2 años, las cuales Dios trató con mi vida y me hizo ver que ese joven no era un joven íntegro en el Señor, era un joven de doble faz. Predicaba por afuera, pero tenía una vida escondida por atrás. Era un joven que seducía a jovencitas y las confundía e iba a la iglesia. Y un día su pastor vino conmigo y me dijo, Cristina, ¿sabe qué? Yo no te conozco, pero Dios me habló de ti. Y me dice, tenés que huir de esta relación. Huye, huye, como puedas, huye, corre. Y no sabía cómo, porque yo vivía en pecado y el pecado era tan difícil despegarme. Entonces empecé, no sabía dónde ir y yo iba a otra iglesia, él iba a otra iglesia. Y yo fui a buscar al pastor y fui y hablé con él y le conté mi situación. Y no me pudieron ayudar. Yo quería que ese señor, quizás como mi padre, venga y hablara con ese joven, pero no, ese señor, el pastor de ese lugar, lo único que dijo fue, en algún momento se convertirá. No me dijo, mira Cris, vos vivís en pecado y esas son las consecuencias de tu pecado. Si no abandonas tu pecado, las consecuencias de tu pecado van a ser muchísimo peores de las que hoy estás viviendo. No, no me dijo así. Me dijo, en algún momento se convertirá. Entonces mi vida era cada vez más confusa, era un desastre. Y no sabía más a dónde ir. Entonces decidí clamar. Y lloraba. Dios sabe que lloraba de rodillas y le gritaba a Dios. Y le clamaba a Dios. Y le decía, no sé cómo hacer para salir de esta situación. No sé a dónde ir. Y mi mamá, cada vez que me veía o nos cruzábamos, mi mamá hacía esto. Porque me había negado como si fuera su hija. ¿Por qué? Porque yo había decidido vivir mis propios caminos. Entonces, Dios hizo un milagro. Llegó un día en el cual ese joven se fue. Él era de esta nación, de Argentina, de este hermoso país. Pero un día salió que me voy lejos de este país, a otra nación. Entonces, este joven me puso entre la espada y la pared y me dijo, mira, acá tengo mi boleto. Me dice, tú decides. Si rompes mi boleto me quedo, pero si me das mi boleto me voy, porque ya veníamos con un montón de cosas, porque me enteré cosas, él lo negó y así. Entonces agarré el boleto y le dije, toma, es tu decisión. Pero parecía que dentro de mí no quería dejar el pecado.
Era tan fuerte el pecado, era como que algo era pegado hacia mí y era tan feo porque sentía que mi corazón se desgarraba y se desangraba, pero había una decisión que hacer. Y de ahí ese joven se fue, lejos de esta nación, a otra nación. Nunca más volvió. El día que quiso volver, el Señor cerró esas fronteras por 6 meses. Y de ahí se ve que hizo su vida y nunca más volvió. Dios hizo para mí un tremendo milagro, porque no sabía cómo salir de esa situación. Pasaron los años y un día decidí, como el hijo pródigo, volver a mi hogar y a pedirle perdón a mi mamá. Y me cuenta su esposo, mi papá, don Teo, y me dice, ay, hija, ¿cuánto lloró tu mamá por este momento? Lloraba día, lloraba noche, no había momento que no lloraba y siempre estaba llorando y pidiéndole a Dios por ti. Pero dice, ¿qué hacía? A las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, yo le traía a tu mamá en la esquina a mirarte si todavía estabas bien. Pero jamás vino mi mamá a buscarme. Me dejó así como el hijo pródigo, el padre le dejó ir al hijo pródigo a vivir así perdidamente y a encontrarse en una condición deplorable, así como hasta llegar a comer con los cerdos. Hasta que ese joven llegó al nivel de entrar en sí y decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué hice de mí? Y mirar al cielo, iré, ¿dónde? Ahora no tengo ni para comer. Entonces miro al cielo y digo, iré a mi casa, a mi padre, y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado más tu hijo. Volvió en sí porque llegó a esa condición de vida, el hijo pródigo. Y así yo un día vine a mi mamá y le pedí perdón. Y mi mamá dice que lloraba y se desgarraba como esta mujer, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ella, de su corazón despedazada, de lo que hizo su hija, y de que rescate mi vida de ese agujero donde yo misma me metí con mis decisiones de pecado. ¿El Señor hizo misericordia, hizo compasión con esa mujer? Sí, así como la hace con esta mujer. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Imagínense el silencio de Dios. Mi mamá, por muy poco, 2 años, pero a veces oramos 5 años. 10 años, 15 años, 20 años. Hay una película que recomiendo, es la de Agustín de Hipona, que es uno de los reformadores de la iglesia. Yo cuando vi la película me impacté mucho. Esta mujer era una mujer piadosa que oraba por su hijo y por su esposo. Esta mujer hasta el último perseveró, pero su hijo terminó siendo un reformador de la historia de la iglesia, después de que ella ya era una mujer grande y anciana. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces podemos orar y nosotros queremos que Dios conteste nuestra oración en el momento que nosotros queremos. Pero en realidad Dios no contesta nuestras oraciones cuando nosotros queremos que Él nos conteste. Dios tiene sus tiempos. Quizás ustedes acá están orando por alguien, hijos, tíos, abuelos, padres, nietos, no sé. Pero quizás un día van a venir al camino del Señor, pero cuando ustedes no estén, solo Dios sabe. Entonces, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. No le respondió. Empático. Jesús. Yo veo mucho últimamente que empatía, dice.
A la gente le falta empatía. Necesita ponerse en el lugar de los demás para poder entender. En este caso, Jesús estaba siendo empático con la necesidad de esta mujer. No se estaba poniendo en el lugar de esta mujer. Esa actitud no era típico de Jesús. Parecía que la estaba ignorando. ¿Por qué esa mujer no salió ofendida? Porque era una mujer desesperada. ¿Por qué una persona no se ofende cuando alguien le dice algo dentro de la iglesia? Porque decía Marian hoy, ¿no? En la oración, cuando cantaba, porque era una mujer necesitada de Dios. ¿Por qué no una persona que viene acá y permanece, pasa los años y permanece, le dicen algo, sigue acá, le miraron mal, no le saludaron y sigue acá, sigue permaneciendo en el Señor? ¿Por qué? Porque es una mujer necesitada del Señor, como todas nosotros. Amén. Muchos tomarían la actitud de abandonar el camino de la fe, porque sus oraciones no fueron contestadas. O abandonan la congregación y dicen, no estoy para aguantar los malos tratos o las indiferencias. Jesús también oró y su padre también guardó silencio. Mateo 26, 38. ¿Cuántos saben que Jesús también oró? Vamos a recordar. Mateo 26, versículo 38, 39 y 40. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y así estamos, mis hermanas. Así como los discípulos. Jesús fue a orar porque sabía que iba a ser crucificado. Iba a llegar el día más doloroso de su vida, pero no por ser crucificado, sino porque su padre le iba a dar la espalda, no iba a estar presente con él, por causa de nosotros, del pecado de toda la humanidad. Entonces él oró y le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas oramos así? Señor, te pido que mi esposo cambie, que mis hijos cambien. Señor, te pido que mis hijos, que mi esposo, si es tu voluntad, que cambien. La actitud. Señor, te ruego, y así clamar con ese corazón que he orado. No, ¿qué hacemos? Como dijo el pastor, la publicación de la pereza espiritual. Señor, tú sabes. Tú eres bueno. Gracias, Señor, el día estuvo estupendo. Acostado. Tú sabes, Señor. Tú sabes que yo quiero que mi esposo cambie. Con esa pereza. No buscamos ese momento donde vayamos, no tengo lugar, me voy y me encierro en el baño y ahí, Señor, por mi esposo, Señor, por mis hijos, Señor, por mi iglesia, Señor, por mis vecinos, Señor. No
hay esa actitud, hermanos. Yo amo a mis vecinos y oro por ellos. Cuando ponen su música full, le digo, ay Señor, cuánta necesidad hay. Ellos parecen felices, pero yo sé el vacío que llevan. Señor, oro para darme ese momento. Trabaja en su corazón para darme ese tiempo donde yo pueda hablarles. Pero ellos necesitan ver primeramente mi vida, mi conducta, mi andar. Yo tengo que ser un ejemplo de fe en mi barrio. Para cuando Dios me dé la oportunidad de hablarles, ellos puedan recibirme con respeto. Y esa palabra pueda ser esa espada que traspase su corazón y puedan transformar sus vidas. Así, mis hermanos, nosotros somos perezosos espiritualmente. Oramos, nos arrodillamos, oramos, Señor, y sin compasión, sin misericordia por los nuestros, por la iglesia, por nuestros pastores, por nuestros jóvenes, por nuestros seres queridos. Quizás por nuestros hijos sí, porque son algo que salieron de acá adentro de nosotros y por naturaleza dolemos por ellos. Pero estamos como los discípulos, sin compasión. Los discípulos dijo, Señor, nos están aturdiendo, la verdad que sus gritos ya me molestan. Despídela. Así estamos nosotros. Me molestan sus mensajes, sus pedidos de oración. Me molestan tantos mensajes de palabra, mucha palabra. Me molesta, le pongo en silencio, ni los leo. Me ha pasado, yo he preguntado, ¿pero no viste que el pastor? Ah, sí, pero no lee los mensajes. Oh, justo era la palabra que me estás preguntando y lo necesitabas. Y es la palabra justa, en el momento justo. Lo pasás por alto. Así estamos como los discípulos. No nos importa. Empatía, como decían. Estamos siendo empáticos con los demás. Volvemos a Mateo 15. Así que Jesús oró, pero su padre guardó silencio. Si sientes que Dios todavía no respondió, permanece. En algún momento lo entenderás. Quizás ese momento no. Al pasar de los años vas a entender por qué Dios permitió que sigas con ese esposo. Por qué sigas con esos vecinos. Por qué tengas a los familiares que tienes. Por qué tienes la madre que tienes. O los padres que tienes. O los parientes que tienes. O por qué estás en esta iglesia. Al pasar de los años vamos a entender, mis hermanos. Permanece. En algún momento lo entenderás. A Pablo le dijo que te baste mi gracia cuando él oró. Él oró así: Padre, a la 1, a las 2 y a las 3, quítame el aguijón. No, él oró 3 veces y el Padre le dijo: bástate. Que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. ¿Por qué? Porque él era orgulloso. A veces Dios permite aflicciones constantes. ¿Por qué? Porque nos necesita mantenernos quebrados, afligidos. Nosotros, pero Señor, siempre voy a estar así. Siempre voy a estar así. Siempre me van a hacer llorar. Siempre pareciera que todo me sale mal. No, mis hermanas, el Señor necesita corazones quebrantados. ¿Cómo va a quebrantar nuestros corazones si es que no es con las dificultades y las situaciones que nos rodean? ¿Por qué razón Dios permite las situaciones difíciles que nos rodean? Porque necesita trabajar en el corazón orgulloso que tenemos, porque nuestro corazón es orgulloso, así como, ¿vieron el sembrador? Los 4 corazones, bueno, estamos como la piedra. Entonces necesitas situaciones ¿para qué? Para quebrar la tierra, porque en el campo, para sembrar, los que
estuvieron en el campo. Para sembrar la semilla y que produzca, hay que arar la tierra. Y para arar la tierra hay que quebrarla. Y para quebrar la tierra hay que trabajarla. Y después hay que limpiarla. Nuestro corazón, dice la palabra, que es esa tierra. Y la palabra de Dios es la semilla. ¿Cómo va a ser sembrada en corazones duros, llenos de piedras, espinas? No, mis hermanos, tiene que ser quebrado, movido, tratado. Tiene que hacerse una tierra frágil, una tierra fértil. Y los corazones tienen que venir así, llegar y nada más, como decía el pastor el otro día, ¿no? ¿Para qué usamos las manos, mis hermanos? Para trabajar. Pero venimos acá y siempre estamos así adorando. Oh, Señor. Si las manos lo usamos para trabajar, también lo usamos para adorar. ¿No dice la palabra que debemos levantar manos santas y limpias? Y no levantamos las manos y adoramos con toda libertad. Señor, soy libre, me hiciste libre de la esclavitud de mi pecado. Entonces levantamos y adoramos con toda libertad. ¿A quién le tenemos vergüenza si venimos a adorarle? Al Rey de Reyes, Señor, al que puede hacer misericordia y compasión con nuestras miserias y con los nuestros, así como hizo con esta mujer. Mis hermanos, estamos perezosos espirituales, como decía el pastor Cabral en el mensaje. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire lo que respondió. Cuando la mujer quería una respuesta, el Señor le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él, ¿saben por qué estaba respondiendo así? Porque él tenía que guardar la ley. Vamos a ver capítulo 10 en el libro de Mateo. Mateo 10, versículo 5, misión de los 12. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿a quién había venido Jesús? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos, muy bien. Entonces les preparó a sus discípulos y los mandó de 2 en 2. Versículo 5 del capítulo 10 de Mateo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una ley. Entonces Jesús se estaba basando en la ley, no podía pasar por alto la ley. Entonces él le dice a esta mujer: no soy enviada sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Versículo 25, acá. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Se postró. Vamos a ver la palabra postró. Vamos a ir al versículo 24, cuando dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿Qué debería de hacer? Imagínense, vienen acá y dice: estoy buscando al pastor Jorge Antonio Cabral y su esposa María Agüero. Y entras acá y te dice: mire, me dijeron que puedo congregar en este lugar, y los pastores te digan: ¿de qué nacionalidad es usted? De Bolivia. No, acá los bolivianos no los recibimos. ¿Qué actitud tomaría la persona? ¿Y quién se cree usted que es? Me voy. Esa mujer: yo sé, pastor, pero yo me quiero quedar porque acá predican la palabra de Dios. Actitud.
¿Cómo respondes a las cosas? ¡Wow! Esta mujer sí que tiene palabra, sí que tiene humildad, sí que tiene el corazón quebrado. Debe ser que vive quebrada todos los días. Claro, las situaciones nos tienen que quebrar. Cada situación que viene a nuestras vidas tiene que ser un acto de quiebro para nosotros mantenernos siempre en humildad, porque somos muy altivos y somos muy soberbios, ¿sí? El argentino se cree porque es sargento, ¿no? El boliviano se cree porque es muy trabajador. Bueno, el paraguayo se cree porque come chipa. El hombre en sí, somos muy egocéntricos, ¿sí? Somos muy orgullosos y el Señor tiene que seguir tratando. Versículo 25, ahora sí. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ahí está, la actitud. O sea, no se fue. Cuando le dijo él: mira, yo no vine por vos, no vine por los gentiles, no vine por los bolivianos, vine por mi pueblo. Y ella le dijo en el versículo 25, ¿qué hizo? Se postró. La palabra postrar en griego es proskuneo. Se compone de dos palabras, proskuneo, pros que significa hacia y kuneo, besar. Hacia alguien en señal de profunda reverencia, reconociendo su autoridad. El pastor Chuy dice así como el perro lambe tu mano. Si yo me entro a la casa de Nancy, me come su perro. Pero a Nancy lo ama. Pero si yo me meto ahí, no hay Cristina, se lo come los huesos. Exacto. Así como el perro lame y te sirve y te es fiel, así esta mujer se postró en rendición de autoridad del Señor. ¿Qué haría usted si Jesús lo trataría igual como trató a esa mujer? ¿Qué crees que habrá pasado por su corazón cuando vio el silencio ante su sufrimiento? ¿Qué creen usted? Guárdenselo en su corazón. Aún así la mujer se postró y dijo: Señor, socórreme. La mayoría de nosotras saldría ofendida. Cristina salió del grupo porque alguien dijo algo que no le agradó. Esta mujer no abandonó el grupo porque era una mujer como tú y como yo, necesitadas del Señor. Salmo 119, 71, muy conocido, pero poco recordado, dice: bueno, el salmista dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántos toman este texto? Nosotros no queremos ser humillados, no queremos sufrir, pero dice el salmista que bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 26. Respondiendo, él dijo, ahora le responde de otra manera. Cuando ella seguía permaneciendo ahí, cuando le dijo, Señor, socórreme, no la movió para nada Jesús. Y ahí le responde nuevamente el Señor, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le dice algo que nos puede parecer un insulto. Le dijo perrilla. Acordémonos que los judíos les llamaban perros a los gentiles por el desprecio que le tenían. Los perros, en griego, eskum, eran animales inmundos, en su mayoría se alimentaban de la basura. Sin embargo,
existía una raza de perros que eran domesticados para cuidar los terrenos y los pastos. A estos se les llamaba perrillos, cunarión en griego. Jesús la llamó perrilla, algo que pudo haberla desanimado, pero no fue así, sino se humilló aún más rogándole por su milagro. Así que imagínense lo que le dijo. Imagínate que te digan, no, prácticamente le estaba diciendo perrillo, como que hijo de un perro. Uno se sentiría súper ofendido, ¿o no? ¿Y qué haría? No, esta vez me voy, porque la verdad Jesús es más empático todavía. No se pone en mi lugar, no sabe lo que estoy viviendo. Jesús no entiende nada. Y se fue. No, esta mujer permaneció ahí. Versículo 27, y ahí ella responde. Y ella dijo, y responde de esta manera: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Su actitud de desesperación la llevó a humillarse y reconocer que aún era peor que ese perrillo y que solo necesitaba de las migajas que caen de la mesa sin sacarle la comida a los hijos. Ella le decía: Señor, no quiero la comida de los hijos. Lo único que necesito son migajas. ¿Quién le va a negar las migajas? Si tú le estás prefiriendo siempre a tus hijos la comida, a los perros, ¿le vas a recoger de las migajas que tu bebé o tu hijo suelta de la mesa al suelo? No. Y cómelo. Cómelo. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Milagro concedido por su perseverancia y su humildad. Quizás sientes y dices: ¿quién soy yo para acercarme a Él? No soy digna. Pero Hebreos 4:16 dice: acerquémonos. Mis hermanas, por ahí, después de compartir, o quizás es tu condición de humildad y tú dices: oh Señor, ¿quién soy yo para acercarme delante de ti, digno de toda adoración? Una mujer indigna, sucia y pecadora como yo, ¿quién soy yo? Y no te quieres acercar al Señor. Pero Hebreos nos dice que debemos acercarnos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es importante, mis hermanas. En esa condición que nosotros tenemos, debemos de acercarnos confiadamente por medio de la sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz del Calvario, para alcanzar esa misericordia que cada una necesita y hallar gracia para el oportuno socorro. O estás buscando ayuda en hombres y todos te dicen: no puedo, no puedo, no puedo. A veces, ¿qué hacemos, mis hermanos? En vez de ir a los pies y postrarnos al Señor, buscamos: a ver, ¿quién me puede? Ay, hermana Cristina creo que está en buena condición, le voy a pedir ayuda. Y la hermana Cristina te dice: no, hermana, la verdad que no puedo. Bueno, a la hermana José, que en el negocio le está yendo de 10, le voy a pedir ayuda. Y de repente la hermana: justo ahora me encontraste seca, porque estoy arreglando el auto y no me alcanza para nada. Y vas a otra persona y le pides ayuda, y de la otra persona te dice: oh, no, estoy arreglando mi casa, no puedo. Y de repente vos estás ahí, a los hombres y a los hombres. O vas y pides consejo a otras personas. Ay, no sé qué hacer en esta decisión, y voy a ver, pedir a ver quién es el más espiritual en la iglesia.
y le voy a ir a pedir al hermano Eduardo. Él como que es bastante intelectual y bien serio en la palabra y bien pensativo. Voy a ir y pedirle consejo. Esa es la actitud de nosotros, pero jamás decimos, voy en busca del Señor. Ahora, ¿será que las personas no te quieren ayudar? No, mis hermanos. Es que Dios quiere que sea entre tú y Él. Ay, mis hermanos. Las veces, hace años atrás, cuando comenzaba en el camino, le confié algo a un hombre de Dios. Y ese hombre de Dios me dijo, sí, hermanita Cristina, claro que sí, mi hermana, no se preocupe, yo se lo reservo. Llegó la fecha cerca y voy y le digo, mi hermano, mire, acá le traigo la platita, como nosotros hablamos, ¿no? Todo diminutivo. Le traigo la platita, mi hermano, me ha reservado el boletito. Y el hermano, ¡ah! Hermana, me olvidé. Lágrimas por acá, lágrimas por acá. Yo estaba lejos, en el extranjero, y necesitaba reservar un boleto, que había solamente 2 boletos, y una necesitaba reservar. Me tenía que reservar y yo tenía que pasarle el efectivo. Y me estaban esperando acá, mi mamá, en el hospital. Y yo calculé, mi mamá emocionada, hija, vas a volver, hija, sí, mamá. Y me dice, no, pero déjame, Cris, que ahora lo veo y lo vemos. Lágrimas, así, de atrás. Empecé, no a caminar adelante, sino que empecé a caminar atrás. Tenía tantas cosas en mi boca para decirle al hermano. Pero era tanto mi dolor que no podía hablar, que empecé atrás, me subí al ascensor y empecé a llorar en el ascensor y dije todo, pero este hermano, y después se dice que es hermano y parece ser hermano y de todo un poco, ¿no? Menos que era hermano. Le dije de todo. Salí, me fui caminando y lloraba y miraba al cielo y decía, pero Señor, ¿cómo es posible? Si yo confié en el hermano, Señor, y así me fui. Entonces de repente, agencia de viajes. Vamos a preguntar con las lágrimas así. Hola, disculpe. Sí, ¿qué pasa? Estamos limpiando. Disculpe, quería saber un boleto y yo tenía la plata encima mío. Necesitaba un boleto para Argentina. Ahora mi compañera ahí, 2 hablando y una limpiando, me dice, a ver, ahí mi compañera, pasa, siéntate acá, y ahí mi compañera te dice, pasé así, y la compañera, mira, tenés para mañana pasado, te sale la mitad de lo que yo iba a pagar y mucho más antes de lo que yo tenía que salir. Salí, miré al cielo y le dije, oh Dios, tú eres el que hizo esto. ¡Wow! Fui corriendo al hermano y le dije, hermano, lo amo, hermano, no sabe lo que me pasó. Confiemos en el Señor, mis hermanos. Las cosas muchas veces no es porque el hermano no nos quiera ayudar, sino Dios necesita tener un trato personal con nosotros. Personal, íntimo con nosotros. Necesitamos conocerlo al Señor cara a cara. Necesitamos tener esos tratos, esos momentos donde Él nos impacte a nosotros y llegue nuestra ayuda, no por medio del hermano o la hermana que sabe, sino por extraños que no nos conocen. Ahí vemos la mano de Dios y Dios nos impacta. Entonces dices, no, eres tú, porque empiezas a glorificar al Señor, porque ¿cómo sabía que yo lo necesitaba? Esas experiencias debemos aprender a vivir, mis hermanos. Pero para eso necesitamos que Dios siga tratando con nuestro corazón y cada vez siga tratando y nos haga cada vez más sensibles a su voz y conocer. ¿Para qué? Para edificar después a la iglesia.
No nos vamos a enojar con los hermanos porque nos miró, no nos saludó. Viste que los pastores siempre nos dicen, ya tenemos que ir creciendo para edificar la iglesia, madurando en la fe. Amén. Si tú has decidido buscar al Señor y no haya nadie que te desanime, no digas, ay hermana, yo quiero buscar, pero mi esposo no me deja, mis hijos no me dejan. Posiblemente te digan las personas, ¿para qué oras por esa situación? No estoy orando, mi hermana, por mi esposo, por mis hijos. No ore mi hermana. Y otra hermana, no ore mi hermana, vaya y agarre al toro por los cuernos. Así se dicen, ¿no? Agarre al toro por los cuernos. No, mi hermana, debe seguir orando. No agarre al toro por los cuernos. Deje que haga justicia al Señor. Pero ¿saben? Es interesante y me encanta esto, la justicia de Dios. Yo aprendí esto. Señor, la verdad que aquella persona me lastima tanto. Puede ser tu esposo, tu esposa o tus hijos, en el caso mío. En el caso mío, una mujer que ha lastimado el corazón de su madre terriblemente. Y mi madre o ustedes, poner en sus manos al Señor, Señor, haz justicia, o con un enemigo. Pero nosotros creemos que la justicia de Dios es para que lo destruya a esa persona y la haga desaparecer del planeta, o se mude de barrio o se mude de país. No, mi hermano. Dios no obra de esa manera. ¿Sabe cómo Dios obra en justicia? Dios empieza a tratar con su corazón. Con su corazón, con su corazón. Le sale mal esto, le sale mal el otro, esto así. Y sigue tratando con su corazón, con su corazón. ¿Qué hace Dios? Quiebra. ¿Hasta qué? Hasta humillarlo a esa persona. Lo tiene que humillar a esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona reconozca a Dios como el único Dios, el que perdona los pecados, el Salvador de su alma. Pero eso lo hace por medio de las oraciones de sus fieles hijas como ustedes, por sus esposos, sus hijos, sus seres queridos. Dios obra de esa manera. Esa es la justicia de Dios. Porque nosotros muchas veces decimos, Señor, haz justicia. Yo veía un meme que decía, Señor, te lo dejo en tus manos, haz justicia. Y decía, pero úsame a mí. O sea, para ir y agarrarle. Pero no es así, mis hermanos. Así que qué importante. Sigue orando, mi hermana. Y si ha decidido buscarle al Señor, siga buscando. No busque excusas. No, el esposo, el hijo. Nosotros tenemos tiempo. Nos damos tiempo. Porque cuando duermen nuestros hijos o nuestro esposo se va a trabajar, nos damos tiempo para tener la casa limpia, ordenada, o ir a trabajar. Pero no tenemos tiempo para tener intimidad con el Señor. Es importante quizás un día dejar la casa todo patas arriba y tener un espacio con el Señor. Y después, es importante porque es para edificación de nuestras vidas. Es importante tener una relación con el Señor para poder conocerlo a Él y Dios pueda escuchar nuestras oraciones y en el tiempo oportuno Dios pueda responder esas oraciones como lo hizo con esta mujer. Amén. Muy bien, mis hermanos, un aplauso al Señor por su palabra. Vamos a orar. Amén. Pónganse de pie. Cerramos nuestros ojos. Y reflexionamos en nuestra vida, Señor. Señor, y le decimos, Padre, aquí estamos. Aquí están tus hijas, Señor. A las que compraste con tu preciosa sangre. Pagaste un precio tan caro, Señor, que diste tu propia vida por cada una de nosotras. Señor, cada una tiene una necesidad, Señor, y yo no lo sé. Quizás están pidiendo socorro por sus hijos, sus hijas,
sus padres, sus vecinos, sus amigos, sus primos. Señor, no lo sé. Señor, quizás es una dolencia física, algo que aflige, Señor, su corazón y quebranta. No lo sé, Señor, tú lo sabes. Señor, tú respondes a nuestras oraciones conforme a tu soberana y bendita voluntad. Tú nos conoces, no hay nada que podamos esconder delante de ti. Tú sabes con qué actitud venimos a la congregación, con qué actitud recibimos tu palabra. De qué manera, Señor, tú tratas con nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, por tu iglesia, por mis hermanas. Obra, Señor, obra en cada vida. Haznos reflexionar, Señor, que debemos aprender a ser humildes como esta mujer. Porque tu palabra nos enseña que tú miras de lejos a los soberbios, pero a los humildes, dice tu palabra, que los exaltas. Señor, que acá puedas encontrar corazones humildes. Que en esta Grey pueda haber mujeres que estén orando por los suyos. Y que tú puedas responder, y así como a esta mujer, milagro concedido. Señor, apelamos a tu misericordia y a tu compasión, Señor. Te damos gracias porque nuevamente nos diste la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Bendito seas, y la gloria y la honra siempre sea para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Dios las bendiga, mis amadas hermanas. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción,